nación representada, por cada hermano, por cada persona, Señor, que siente en este tiempo el prepararse para poder enfrentar a espíritus que han poseído la mente y el corazón de muchas personas. Señor, sé que esta tarea no es para todos, sino que tú nos estás llamando, Señor, para que en tu nombre tomemos toda autoridad y a través de tu Espíritu Santo podamos recibir los dones de discernimiento para poder ver qué espíritu está atando a la persona, don de sabiduría para poder saber de qué manera preguntar y encontrar esa puerta que la persona abrió, en este caso, hoy, en el ocultismo. Señor, sabemos que tú nos das autoridad para que en tu nombre podamos echar fuera demonios. Señor, sabemos que tú nos das autoridad para poder cortar cadenas. Señor, una sola cosa te pedimos, que sea tu espíritu que tome control de esta clase en esta noche y llévanos, Señor, a lo más profundo del río, a ese lugar, Señor, donde ya no estamos en nuestros pies, donde ya no depende la vida de lo que podamos generar, sino que sea el Espíritu Santo que nos sostiene ahí en las profundidades, llevándonos a encontrar esos tesoros que tú guardaste para este tiempo, para estos tiempos finales, Señor, donde necesitamos más revelación, más de tu Espíritu y más manifestación para que las personas puedan creer que tú vives, que tú reinas y que en tu nombre, podemos liberar y sanar a muchas personas. Vamos a empezar en el día de hoy viendo el Salmo 144.1. El Salmo 144.1, Dios está hablando de nosotros y yo lo declaro y lo profetizo sobre tu vida. Dice el Salmo 144.1, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Díganlo conmigo, Señor, tú eres bendito. Tú eres la roca donde yo estoy parado. Y Señor, esta es mi oración en esta noche. Señor, tú adiestras mis dedos para la guerra. Señor, tú eres misericordia. Tú eres ese castillo donde yo me siento seguro. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi libertador. Tú eres mi escudo en quien he confiado. Y tú eres el que sujeta a el pueblo debajo de mí. Señor, qué bendición es poder recibir este salmo en esta noche. Y Señor, también queremos empezar esta clase compartiendo cada uno de los presentes el Salmo 18, versículo 34. Tú eres, Señor, decilo, mi hermano, mi hermana, tú eres, Señor, quien adiestra mis manos para la batalla. Y esto es hermoso, el poder saber que Dios nos está dando este poder. Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu que está en mí va a estar en ustedes. Digan conmigo, el Espíritu de Dios está en mí. Y dice el Señor, y ustedes van a experimentar milagros, sanidades, ustedes van a ver todo en aquellos que crean, porque es muy importante que cuando ministremos a una persona, la persona que está recibiendo crea en que no nosotros, sino el Espíritu que está en nosotros puede traer libertad, puede traer sanidad y puede cortar cadenas en su vida. Es muy importante esto. Y a veces uno no se da cuenta y, y hay un poder en la boca, hay un poder en las palabras. Nosotros tenemos poder para atar, pero también tenemos poder para desatar, porque Dios nos ha dado esa autoridad para que en su nombre
Vamos a atar situaciones, pero en su nombre también desatar bendiciones. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y de nuestra boca, en vez de bendecir a alguien, la maldecimos. ¿Y saben cuántos padres han maldecido a sus hijos? ¿Cuántas parejas han maldecido a su pareja? Y esto es muy importante, que como venimos haciendo en cada clase, ustedes puedan tomar una hojita y anotar a medida que vamos conversando y que yo voy compartiéndole esta clase, que ustedes puedan anotar en esa hoja todo lo que van encontrando, que en algún momento pasó en contra de ustedes o ustedes lo hicieron en contra de otra persona. Por ejemplo, muchas veces nosotros traemos cosas de afuera a nuestro hogar y, y las escrituras nos enseñan que tenemos que tener cuidado de traer objetos a nuestra casa que abren puertas. Sí, hay objetos que el ocultismo usa para abrir puertas. Por ejemplo, los inciensos. Uy, pastor, pero si yo prendo un incienso para traer un perfume en la casa, pero agarrá la cajita del incienso y lee lo que dice esa cajita. Dice, esto está preparado para que cuando usted lo encienda puedan descender espíritus que limpien la casa. No sé si alguna vez lo leyeron. Otros inciensos. Cuando usted prende este incienso, usted está adorando a Ganesh. ¿Y quién es Ganesh? Tiene el dibujo de un elefante. Entonces, qué importante es entender que sin darnos cuenta, el enemigo puede entrar a nuestras casas por un objeto que compramos o que nos regalaron o que hemos heredado. Y a mí me pasó que fui a la casa de unos hermanos que los ministramos en sanidad interior, se fueron totalmente libres a su hogar, pero en la madrugada escriben y dicen, no sabemos qué pasa, pero estamos escuchando ruidos, estamos sintiendo que algo se está manifestando en el hogar. Bueno, mañana vamos a pasar, vamos a ir con el grupo de hermanos y vamos a orar, vamos a limpiar la casa. Cuando fuimos y llegamos a la puerta, apenas abrió la puerta, se siente como, capaz que seguramente le pasó a ustedes, una atmósfera pesada y el Espíritu Santo nos empezó a decir, prepárense para la batalla que viene. Empezamos a subir las escaleras y todo estaba pintado de amarillo como el desierto. Y después cuando llegamos al primer descanso de la escalera, había pirámides. Giramos para seguir subiendo y a lo largo de cada 10 centímetros había una máscara, había una esfinge, había figuras egipcias y, y la piel se nos empezaba a poner toda así como tensa, ¿no? Y nos golpeamos con los hermanos y decíamos, wow, estos hermanos no eran nuevos y decíamos, todavía no entendieron muchas cosas. Eran muy incrédulos a las cosas del enemigo. Conocían las escrituras, pero no tenían conocimiento de cómo se mueve el enemigo. Por eso es que es muy importante que tenemos que conocer cómo trabaja el enemigo, cómo se manifiesta, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en los próximos viernes. Es muy importante. Tenemos que ser guerreros de oración, tenemos que ser personas de autoridad, pero tenemos que saber que tenemos armas poderosas que Dios puso en nuestras manos para enfrentar a un enemigo que está derrotado, que está vencido, pero que nosotros le damos lugar. Por ejemplo, cuando, cuando el rey Saúl no puede avanzar porque está el pueblo ahí enfrente y un gigante llamado Goliat ahí asustándolos, todos con miedo. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que la presencia de Dios se había ido de él. ¿A causa de qué? De la desobediencia, de la rebeldía, de haber consultado a un espíritu de adivinación. El enemigo quiere que nosotros abramos una puerta con una mentira, con consultar a un eh, horóscopo. Y no les quiero preguntar, pero hay muchos cristianos que agarran el diario y buscan el horóscopo a ver cómo es su día, a ver qué le va a pasar en su mes. Hermano, y eso abre una puerta. Este hermano había abierto una puerta y su casa estaba toda pintada
y con objetos que daban adoración a, a este dios egipcio. Cuando llegamos a la parte de arriba, era tan oscura la atmósfera que nos pusimos a orar y la bebé que estaba en un cuarto empezó a gritar y la bebé muchas veces tenía picaduras y no había mosquitos, no había insectos. Y cuando abrimos el cuarto, tuvimos una presencia donde veíamos lucecitas chiquitas que huían de la habitación de la bebé. Nos pusimos a orar, a hacer guerra, a ungir las paredes con aceite, el hermano a tirar todo en bolsas, a sacarlo, a romperlo y a tirarlo en la calle. Y el hermano después le pintó toda la casa de color rojo con la sangre de Cristo, como Egipto, y la verdad que cambió la atmósfera. Pero hemos visto a muchos hermanos de años comprar dos mujercitas negras vestidas de blanco que están juntas, abrazaditas, o son como una velita que se pone en el comedor, en el living o en cualquier parte. Y no son otra cosa que velas que adoran a la Imanjá. Hemos visto velas de color rosa con figuras de una mujer. Y es una vela que cuando se enciende es para hacer un trabajo sexual en la pareja. Y los hermanos lo tienen ahí como un adorno, porque les gustó el color, porque les gustó la figura y porque lo compraron en Argentina decimos, en una feria hippie y, y en la casa donde hacen artesanos, ¿no? Ahora, también hay personas que agarran un vaso con agua y lo ponen debajo de la cama. Esa es una puerta que se abre. Estás diciendo, yo confío en un vaso con agua que va a chupar toda la energía del cuarto. Otras personas tienen cuadros que tienen como el tercer ojo. No sé si lo vieron alguna vez, el tercer ojo. Es el ojo que todo lo ve. Es el ojo que está en el billete de $1 en la parte de arriba de la pirámide. Y ese billete de $1 abajo dice, a este Dios adoramos, al Dios Mamón. Ese ojo que todo lo ve está en un cuadro. Y una hermana nos llama para decirnos que no podía dormir, que se levantaba y cuando pasaba por el comedor sentía que alguien la miraba, que sentía mal. Apenas entramos, vimos y era un cuadro de la masonería. Y la hermana no lo sabía, pero estuvo con una amiga que pinta, que le invitó a una reunión donde hablaban de Dios, hablaban de cosas diferentes. Y la hermana trajo ese cuadro y le dio autoridad en la casa. ¿Qué es todo esto? Son los altares, los lugares altos que uno le entrega al enemigo. Hace muchos años tuve mi primera experiencia, mi primer contacto con un demonio. Tenía 18, 19 años, estábamos en un campamento de niños, éramos líderes de niños y junto con una amiga desde toda la vida de la escuela dominical, estábamos como maestros y empezamos a orar por una niña y le empezamos a hablar de Dios y la niña empieza a, a reírse de nosotros, que nosotros quisimos convertir al hermano y que el hermanito se cansó de que le hablemos y dijo, sí, hago la oración. Pero en realidad nosotros adoramos en mi casa a otro Dios. Y empezó a burlarse. Pero entre medio de esa burla, empezó a hablar de cosas personales íntimas de un joven de 14, 15, de lo que yo viví a los 14, 15, 16 años. Me empezó a contar cosas actuales del momento. Y a mi amiga le empezó a contar y a decirle cosas que le pasaron como mujer con el chico que le gustaba. Nos quebramos y nos avergonzó. Mientras que nos hacía llorar con lo que nos decía, el cuerpo de la niña empezó a levitar 3 escalones de donde estábamos. Subió el primero, el segundo, el tercer escalón, como recostada, y de repente su sonrisa se puso grande y ¡wow! Así, se nos presentó frente a nuestra cara. Imagínate, nos pusimos de pie, salimos corriendo, llorando,
Y los directores del campamento nos llamaron, oraron por nosotros, porque nos robó la paz, nos dijo cosas que estábamos viviendo. Todavía a esa edad no sabíamos nada de la sanidad interior, no conocíamos nada que hacer. Oraron por nosotros, estuvo todo el grupo de líderes y de pastores y de maestros orando, clamando, y averiguaron quiénes eran los niños, y la abuela de los chicos los trajo al campamento. Los papás de los chicos eran de la iglesia espiritista. Los chicos se habían incorporado muchas veces. Y la abuela lo trajo al campamento para que pudiéramos hacer que conozcan a Jesús. Pero no había contado que estos niños ya incorporaban espíritus en muchas sesiones. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Y, y después, muchos hermanos que escuchan ruidos de noche, cadenas, y siempre le hago la misma pregunta. ¿Habrá alguna caja vieja dentro del placar, en algún cuarto, con cosas viejas del pasado que no tiraste, que no cortaste? Cosas que tal vez te regalaron tus padres y en el momento que empezaste a conocer el camino, que se hizo luz en tu vida, todo eso quedó guardado en algún lugar y no lo sacaste. Bueno, todo eso se sigue manifestando. Y siempre nos pasa lo mismo. Si esta fuera una clase presencial acá en Argentina, yo haría esta pregunta y seguramente muchos de ustedes el viernes que viene traería una bolsa, una cajita con cosas que encontró que tenía guardado. En este caso, una hermana trajo, dice, pastor, no sabía todo lo que tenía. Tenía una ropa de Umbanda, esa ropa blanca con la que se visten. Tenía una tabla de Ouija con la que se habla con espíritus de muerte. Tenía una copa, una daga de sacrificios y un santo grande de la muerte. Bueno, agarramos martillo a entrar a romper y a cortar y no se rompía. No se rompía, entramos a orar, le echamos aceite hasta que se empezó a quebrar por la sangre de Jesús. Y esta hermana empezó a ver que su casa quedó limpia. Y le dijimos, hermana, ¿cuántos años? 10 años esa caja quedó guardada ahí. ¿Por qué? Porque le parecía que no estaba mal, que era un recuerdo. No, así nos pasó con gente que guardó libros del ocultismo, de parapsicología, de ovni, juegos de la Ouija que están guardados en las casas. Esas son llaves, son puertas. Entonces, eh, eh, fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. O sea, Deuteronomio 7, 26. El Señor le está diciendo a su pueblo, no guardes nada, no abras puertas. ¿Se acuerdan Jacob que vivía en la casa de Labán, su suegro, que era su tío también? Su tío tenía esos muñequitos a quien él adoraba, ¿sí? Esos dioses paganos, y su hija Raquel, cuando huye con Jacob su marido y con Lea su hermana, agarra, agarra todos los dioses que tenía su padre, lo pone en una bolsa y se los lleva. ¿Se acuerdan de la historia? Y los guarda debajo de donde ella dormía. Y su padre vino y revisó todo y no encontraron. Y Jacob soltó una palabra y dijo, por eso el poder que hay en la palabra, ¿no? Mira, Labán, si alguno de los que está en este campamento tiene tus dioses, ese que muera. ¿Por qué? Porque eso abrió una puerta a que Raquel tenga la maldición de Jacob. Hermanos, tengamos cuidado de qué cosas metemos en nuestra casa. Mira lo que dice Primera de Juan 4:7. Te lo hago bien bíblico para que puedas ver que todo
nos basamos en las Escrituras. No estamos inventando nada. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos pastores y profetas que te dicen que te pongas una cintita roja, que es el símbolo de la sangre de Jesús, que es el símbolo de la sangre que se pintó en el umbral en Egipto. Hermanos, no te pongas ninguna cintita, porque mi pregunta es, ¿tu fe está en la cintita o está en Jesús? ¿Tu fe está puesta en ese atrapasueños que vi en muchas casas de hermanos, que se escuchan esas campanitas de los juncos cuando corre el viento? Y si te pones a investigar qué significa, son culturas de los indios, son culturas de ancestros que hablaban con los indios. Cuidado, hermanos, que Cristo sea nuestra fortaleza, que Cristo sea el que esté con nosotros durante toda la noche. Acá en Argentina ya son la 1 de la mañana y de 12 a 3 en todo el mundo es la hora donde se manifiestan estos espíritus. Por eso tenemos que tomar autoridad. Fíjate qué importante lo que está diciendo acá. Cuidado de aquellos que puedan confundirte. Hay ahora algunos pastores que están hablando y sacando cálculos. 2 generaciones, son 40 y 40, 80, 1948, más 80, 2028. En el 2028 viene el Señor. No podemos hacer esos cálculos. Pero también calculan los 3 años y medio más los 3 años y medio de tribulación y gran tribulación. Estamos en el 2021. Empiezan las grandes tribulaciones. No, hermanos, todo eso no es nuestro. No podemos empezar a escuchar a esta gente. Cuidado de qué hermano viene y nos habla. Cuidado lo que escuchamos en internet. Cuidado. Si escuchás algo, consultalo con tu autoridad espiritual. Y preguntale y decirle, mire, estoy tomando un curso, pastor. Estoy tomando un curso, mi líder, mi hermano, yo sé que usted sabe un poco más que yo. Quiero preguntarle, ¿está bien todo lo que me están enseñando? Estoy tomando estas clases acá a través de YouTube. Y están hablando de cosas que me están un poco como confundiendo. Y mira lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad en lo que es. Entonces, qué importante es esto, saber cómo conducirnos. Y hay muchos que andan mintiendo y lo único que están haciendo es dándole lugar a Jezabel, esta profeta mentirosa que entró al palacio de Acab. ¿Y qué hizo? Lo secó la tierra, mató a los profetas de Dios y desordenó todo el templo y empezó a levantar altares a Baal. Y Dios tuvo que llamar al profeta Elías, así como Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo, a que podamos ponernos de pie y podamos traer orden al altar, limpiar el altar, ordenar el altar y dejar que el fuego del Espíritu Santo consuma todo lo viejo. ¿Pero qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó? Terminó en una cueva. ¿Por qué?
porque hizo algo que Dios no le pidió. No hagamos nada que el Espíritu no nos indique. Caminemos en el Espíritu. Es muy importante entender que hay muchas veces que vienen personas de la iglesia donde vamos, o algún amigo que dice ser cristiano, y entra a nuestra casa y empieza a tener división y peleas y confusión. Muchos hermanos han hospedado a hermanos en la casa y en esos meses la atmósfera del hogar fue un caos. Y hemos visto a miles donde empezaron a juntarse en una casa a estudiar y la hermana se enamora del marido de la hermana y termina hablándole mal, confundiéndola y termina destruyendo ese hogar por celos, por envidia, porque en esa persona vestida de oveja permanecía un lobo rapaz. Cuidados, hermanos. Miren lo que dice Éxodo 20, versículo 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y a los que guardan mi mandamiento. Muchos de los errores que nosotros cometemos se repiten en nuestros hijos y en nuestros nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Por eso tenemos que cortar hoy con toda maldición de nuestros padres, cortar con todo lo que nosotros generamos en nuestra vida, para que eso no se repita por las próximas generaciones. Y esto Dios le dijo a Israel, que al igual que nosotros, Dios los sacó de la esclavitud y los hizo caminar en libertad. Vos y yo somos libres por la sangre de Jesús. Él nos dio victoria sobre la muerte y sobre la enfermedad. El enemigo lo que quiere es que volvamos a adorarlo. ¿Y cómo lo adoramos? En esas pequeñas cosas que hacemos. Cuando ponemos nuestra mirada en otras cosas y no en Dios. Por eso dice esos pequeños dioses. Y muchas veces esos pequeños dioses son deseos carnales que tenemos. Son áreas en nuestra vida que todavía no se las entregamos al Señor. Y eso es lo que nosotros buscamos como líderes al ministrar a una persona. Que esas áreas que la persona que está sentada frente a nosotros se las pueda entregar al Señor. Áreas donde tal vez ni sabe que un día jugando con la tabla de Ouija habló con un espíritu de muerte. Para esa persona eso era algo normal. Y como nunca nadie se lo enseñó, todavía está atada por ese espíritu que invocó en ese juego de la copa. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Hagan así con la mano si entienden. ¿Sí? Perfecto. Muchas personas hablan con muertos o van a una curandera para que le haga una limpieza o buscan a alguien que le adivine al leerle la mano o tirar unos caracoles o las cartas. Y la persona hace lo mismo que hizo Saúl, consultar a una divina y darle más autoridad a esa acción, ocultismo, que a la luz de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que saber que hay muchas personas, como me pasó una vez en la costa atlántica, porque siempre estas cosas pasan en el mar, donde en una noche donde estaban entregando en un barquito, habían preparado un barquito de madera con una vela, con una figura de una mujer y comida. Y mucha gente vestida de blanco cantando y haciendo movimientos de incorporación y empujaban un barquito. Y desde la ventana del edificio donde estábamos, unos amigos, veíamos esto. Y uno de los chicos que tenía historias con el ocultismo y apenas estaba empezando a venir a la iglesia, agarró una vela, se puso en un espejo y le dijo, yo quiero
que tenga todas las chicas, que todas las mujeres que pasen frente a mí me quieran dar un beso. La luz hizo así en el edificio. Salimos a la calle y lo que este chico había invocado le estaba pasando. Eso quedó en la nada. Este chico terminó alejándose de Dios y en el ocultismo. ¿Por qué? Porque abrió una puerta. Hace muchos años conocí a un muchacho que era Pai Umbanda y salió del umbandismo, del ocultismo, del africanismo. Salió, pero en la noche me contaba que sentía que alguien le tiraba de los pies, porque cuando se retiró y renunció, le dijeron, de noche te va a venir la muerte a estirarte de los pies. Y él tenía esa palabra y lo ministramos una vez, dos veces, varias veces, hasta que un día él pudo encontrar qué había hecho, qué ofrenda había hecho, qué pacto había hecho con el enemigo. Había ofrendado a su hijo, se lo había entregado y se había olvidado. Satanás se lo borró. Y entre alcohol, cigarrillo y drogas que había en esas reuniones, él se olvidó. Y cuando empezamos a ministrarlo, lo cortó y en ese momento cae. Y cuando se levanta, empieza a largar sangre, empieza a largar por su boca un montón de cosas que había él consumido. Y ese día, esa noche, fue libre por completo. Pero no alcanzó una sesión, fueron varias sesiones donde él fue cortando y renunciando, cosas que no se acordaba. Y la verdad, uno a veces no se acuerda. Uno no se acuerda qué puertas le abrió al enemigo. Por eso que es muy importante tomar autoridad y como dice Joel 2:32 y como dice, creo que Romanos 10:13. Yo estoy buscando Romanos 10:13. No puede ser. Después de hecho viene Romanos, no lo encuentro. Ahí está. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han, ¿sí? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta es nuestra tarea, hermanos. Esta es nuestra tarea, el anunciar las buenas nuevas de la paz. El, el como empezamos, saber que Dios adiestra mis manos para la batalla. ¿Qué batalla? La batalla que tenemos contra esos espíritus que están atormentando a los que todavía no fueron alcanzados. Pero hay muchos espíritus que están atormentando a hermanos que ya están dentro de la iglesia y el enemigo los tiene cegados porque no hay quien les revele todo esto. ¿Saben cuántas iglesias no quieren escuchar de esto? Niegan la presencia del enemigo, creyendo que ya cuando la persona le entregó su corazón a Jesús, ya quedó libre totalmente. Claro, en el momento que lo hizo, pero mañana se levantó y vio con sus ojos algo que no tenía que mirar y volvió a abrir una puerta y pecó. Declaró palabrotas con su boca o dijo cosas, mintió y otra vez abrió una puerta. Escuchó cosas que no tenía que escuchar y eso abrió puertas en su vida. Tomó cosas con su mano que no que tenía que tomar, hizo cosas con su mano que no tenía que hacer y otra vez abrió la puerta. Y todavía no llegamos al sábado. Y en el sábado fue con sus pies y entró a lugares donde no tenía que entrar. Y
Y entonces, qué importante saber que muchas veces, muchas veces nosotros creemos que por el solo hecho de declarar, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, ya estoy salvo. No, ese es el principio, es el primer escalón para caminar con Cristo. Necesitamos todos los días morir, todos los días decirle, Señor, yo muero a esto, yo muero a mi emoción, yo muero a mis pensamientos, yo muero, todo el tiempo, hasta que el Señor venga y cambie este cuerpo de carne por un cuerpo de gloria. Entonces, qué importante es entender lo que nos está enseñando acá Romanos, ¿sí? Romanos 10, versículo 13 en adelante, que el Señor nos está llamando a ser personas que anunciemos la paz y traigamos buenas nuevas a aquellos que todavía no lo tienen. Fíjense qué importante es el día que lleguemos a lugares como llegó Jesús y esos espíritus inmundos, como cuando en la hora de preguntas al principio tenemos nuestro repaso de media hora y con una de las hermanas nos contaba de cómo un día se encontró con una persona y empezó a hablar y esta persona se empezó a manifestar y ella no sabía qué hacer, pero el Espíritu Santo le dio victoria. Bueno, lo mismo va a pasar. Cuando leemos ahí en Marcos 5:9 o en Lucas 8:28, cómo el Señor llega y los demonios que estaban en el Gadareno se postraron frente al Señor y le decían, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué quieres contra nosotros? Cuando empieces a caminar en toda autoridad, lleno del Espíritu Santo y libre de toda atadura del enemigo, donde el enemigo no tenga nada para poder acusarte, nada para atarte, vas a entrar a lugares y vas a cambiar atmósferas. Y se van a manifestar las personas frente a ti. Y a través del poder del Espíritu Santo y a través del discernimiento, vas a saber qué espíritu tenés que atar, qué espíritu tenés que ordenar que salga de esa persona sin lastimarla. Por eso, como dice Marcos 16:17, Marcos 16:17. Algunos me dicen que sigo con la Biblia de papel. Para mí es la mejor porque se puede subrayar, escribir y se estudia mucho mejor. Dije Marcos 16:17, dice así: y estas señales seguirán a los que creen. Levanta tu mano y decí, yo creo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Ahora, esto es lo que Dios pone sobre nosotros. Pero no vamos a ir por ahí ahora diciendo, yo tengo autoridad y el COVID no me va a enfermar. No, esto habla sobre espíritus que están gobernando en la vida de las personas. Ministrando a una persona que estaba muy metida en el ocultismo, cuando llega el momento de agarrar la hoja, de romperla y renunciar a los espíritus que ella había entregado, la persona pesaba como 90 kilos. Era muy obesa. Y nos pidió ir al baño. Y cuando nosotros ministramos, intentamos que la persona no salga del lugar, ni que tampoco tome agua, porque sabemos que los demonios tienen sed y buscan agua. Y cuando toman agua se fortalecen. Entonces, cuando ministramos, no dejamos que coman caramelo ni chicle, porque se pueden manifestar y ahogarse. Lo que el enemigo quiere es, una vez me costó media hora, con otro hermano orando, cortando,
para que la persona se deje de ahorcar. Y no soltó su mano de su cuello hasta que el Espíritu Santo dijo, todo espíritu de homosexualidad que entró a través de esa relación, ahora suelta a esta persona. Y ahí la persona hizo así. Y eso fue porque el Espíritu Santo nos dio el discernimiento de qué espíritu, y el hombre no lo había contado, qué espíritu lo había atado en su adolescencia. Entonces, es tremendo poder movernos en el espíritu. Y cuando uno empieza a entrar en este mover del espíritu, empieza a ver cosas que otros no ven. Ahora, tenemos que entender que somos libres y somos sanos. Como dice Primera de Pedro 2:24. El Señor nos hizo libres, generó sanidad, pero el enemigo va a buscar volver a atarnos. ¿Y cómo? A través de la soberbia, a través de los celos, a través de la envidia, a través de hacer que las personas ahora nos admiren porque pertenecemos a un ministerio o ahora somos los que, la gente viene y se va bien cuando nos escucha. Hace poco terminé de hablar con una persona que vive en Europa, y menos mal que Europa es grande, así no dicen que estoy contando de dónde es. Y, y esta persona me cuenta que ella empezó a recibir dones del Espíritu, empezó a ministrar. Su barca en su casa eran 10, pasaron a 20, a 30, se llenó. Y los pastores le dijeron, ahora tenés que dividir tu casa. Y después le dijeron, bueno, te vamos a pedir que ya no empiece a hacer más sanidad ni liberación. Queremos cortar con esto. Y ella no entiende nada, ¿por qué? Y Dios nos reveló por qué. Porque los pastores tenían celos, porque ella tenía más gente en la casa que en las reuniones que había en la iglesia. Entonces, eh, y esto pasa no en Europa, pasa en Latinoamérica, pasa en Argentina, pasa en todas partes. Hay espíritus que se meten y atormentan a las personas. Por eso tenemos que entender que estas personas quedan bajo esta autoridad. Y si no cortan, no cancelan, no renuncian, no piden perdón, van a seguir todas sus vidas atadas a este espíritu. Pueden tenerlo contenido, pero en algún momento ¡fu!, explotan. Efesios capítulo 1:21. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero vamos a empezar a leerlo nuevamente, pero desde el 19, y el cual la superiminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, dándole toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios le dio toda autoridad a Jesús. Y nosotros en el nombre de Jesús tenemos esa autoridad. Y vamos a Dios a través de Jesús. Y tenemos que entender que el enemigo está ahí, acusándonos todo el tiempo, diciéndole a Dios, ¿qué pasó en la vida? Mirá cómo está. Y si nosotros pecamos y cometemos algún error, el enemigo sabe lo que dice. Dios, mira, ahí está. Mira cómo cayó. Mira cómo me da gloria a mí. Entonces no le demos letra al enemigo. Busquemos al Señor, que Él tiene autoridad sobre todo.
Sobre todo, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, escucha, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pidió que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, vamos a ser tentados todo el tiempo. Vamos a tener que pasar por ese proceso del desierto todo el tiempo. Pero al igual que el Señor, tenemos que saber que el enemigo está vencido, que tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, someternos a Dios, resistir al enemigo diciéndole, escrito está, y el enemigo va a huir de nosotros. Qué importante entender que Dios nos dio autoridad, como dice Lucas 13:16. Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Porque esta era una joven que estaba atada por años. Y el Señor le dijo, sé libre de tu enfermedad. Entonces, qué importante es saber que nosotros, al igual que el Señor, podemos desatar a las personas y librarlas de su enfermedad. Ahora, también vemos en Mateo 9:32, Mateo 9:32, y son solo ejemplos para que veamos. 9:32. ¿Qué autoridad tenemos? Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hermanos, la gente tiene su boca atada. Y muchas veces nosotros también. Y Dios quiere que abramos nuestra boca. Seamos libres. Destapemos nuestros oídos. Abramos nuestros ojos. Y podamos ayudar a otros a que sean libres de esas ataduras. Ahí en Mateo 12:22 vemos a ese que estaba ciego y era mudo. Después tenemos en Lucas 9:42 a ese que era epiléptico. Después tenemos al que no podía ver y Dios también le dio la vista. Y en esta noche Dios quiere darnos visión profética. Quiere destapar nuestros oídos para que podamos escuchar su voz. Quiere destapar nuestros labios, desatarlos para que podamos profetizar lo que viene y declarar victoria en el nombre de Jesús. En esta noche estamos conociendo que tenemos la autoridad delegada por el Señor Jesús para decirle al espíritu que está dentro de la tormenta que se vaya. Toda tormenta que se levantó en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu ministerio, vamos a tomar autoridad y vamos a ordenarle en el nombre de Jesús que en esta noche podamos ser libres. Si alguno de ustedes escribió en esa hojita, agarre esa hojita ahora y tómela para romperla. Y lo que usted anotó ahí, entrégueselo al Señor. Que ahí tiene su hojita. Y usted diga, Señor, en esta noche yo renuncio a todo espíritu que entró a mi vida cuando estaba en la religión del catolicismo y yo adoraba a María y a los santos.
Señor, yo renuncio aún el nombre que me pusieron entregado a algún santo, alguna invocación. Señor, yo renuncio a toda oración que hice en mi ignorancia, sin saberlo. Señor, borra de mi mente toda limpieza que hice al ir a consultar a un curandero, a un brujo. Señor, ahora en esta noche cortamos toda palabra con espíritu de muerte a través del juego de la tabla de Ouija. Señor, yo renuncio a toda vela encendida. Señor, anoté todos los objetos que en mi casa todavía están, atrapasueños. Señor, cosas que pongo para espantar espíritus. Señor, herraduras, ristas de ajo, pensamientos que no puedo pasar por debajo de una escalera porque voy a tener mala suerte. Que si se rompe un espejo me van a venir maldición. Señor, quita todo esto que aprendí en el paganismo, Señor. Y en esta noche, Señor, yo tomo autoridad sobre toda oración que se hizo en contra de mí. Y tal vez ni siquiera sé quién lo hizo. Y también, Señor, corto por todos aquellos que quisieron destruir mi hogar, quitar mi ministerio. Y, Señor, en esta hora, tomamos esta hoja donde anotamos y tu espíritu lo está viendo y lo rompemos, lo deshacemos y te lo entregamos a ti, Señor. Tú tienes autoridad y control sobre todo lo que anotamos acá. Y ahora tú eres dueño de nuestra vida. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana que se está preparando, Señor. Adiestra sus manos para la batalla. Prepara sus oídos para oír tu voz. Quita toda venda de sus ojos para que ellos puedan ver lo que viene. Desata su boca para que puedan profetizar y tomar autoridad sobre otras personas. Señor, limpia su camino para que puedan caminar en un camino de victoria. Señor, desata sus manos para que puedan abrazar y bendecir y llevar buenas nuevas de salvación y traer paz al que está afligido. Señor, bendice cada país que están representando: México, Costa Rica, Guatemala, Argentina. Señor, cada nación representada en esta noche: Honduras, Bolivia y Nicaragua, Señor. Bendice a cada hermano en su ministerio, en su lugar. Y, Señor, bendice a todos los que están mirando ahora este video y en algún momento, por error, por equivocación, trajeron o pusieron un objeto en su casa. Y sin darse cuenta, este objeto fue como una entrega, una ofrenda, tomando posesión en la casa. Señor, tú estás limpiando las casas, rompiendo las cadenas en esta hora. Señor, te damos gracias porque tú estás limpiando los hogares. Tú estás cambiando las atmósferas. Toda atmósfera de oscuridad se va. Y a partir de este momento es la luz de Jesús que trae sanidad, que trae libertad. Y, Señor, tú traes discernimiento ahora y traes sabiduría para caminar los próximos meses de este año, donde, Señor, vamos a ver a muchas personas ser liberadas de toda atadura. Señor, ahora cerramos las puertas en la vida de cada uno de los hermanos que te han entregado en esta hora esas áreas donde todavía tú no gobernabas. Señor, toma el control. Toma el control. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que soy. Quiero morir en esta noche. Quiero poner todo en la cruz. Porque, Señor, tú estás trayendo luz ahora en mi vida. Y, Señor, pon esas personas que están en mi ciudad necesitando de tu luz para que yo pueda llevar esa luz. Declaramos victoria y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miguel, podés cortar la grabación, así podemos, ya nos despedimos hasta el viernes que viene.